Hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y a eso le llamarás destino. Salgamos de la rueda del karma, que es del abuso. Una persona con una pareja violenta, ¿la eligió para aprender algo o el quien está aprendiendo la pareja violenta? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo capítulo de La Carpa Podcast. Yo soy Pablo Dávila y el día de hoy me complace tener como invitada a Cecilia Peña, hipnotista cuántica, que nos va a estar hablando de reencarnación, karma, del desapego, de cómo soltar las cosas que nos hacen daño. Cecilia, bienvenida a La Carpa. Cuéntame un poquito en términos generales qué es lo que haces. Veo que tienes lo que es la hipnosis cuántica, si no me equivoco, la numerología, viajes astrales, sí, un montón de cosas de las que nos puedes platicar. Cuéntanos así a grandes rasgos acerca de todo esto, por favor. Claro. Bueno, mira, lo principal que yo hago, soy una hipnotista, trabajo la sanación y la hipnosis que yo manejo es la hipnosis de sanación cuántica. Esta hipnosis lo que hace es que accede a las memorias del subconsciente de las personas para encontrar el origen de las cosas que ahora les pasan y que no les gustan. Esa es una rama que yo utilizo. ¿Por qué se llama cuántica? Porque accede a todo lo que tiene que ver con el mundo energético. Porque nosotros no nada más somos cuerpo, también somos espíritu, somos energía. Entonces, lo que hace esta técnica es que resuelve desde la parte subconsciente y también atiende las partes energéticas. Entonces, por eso se llama hipnosis de sanación cuántica. Eso es lo principal que yo hago. Y dentro de las sesiones, dentro de mi trabajo de investigación y en lo que yo me he ido preparando, trabajo también la numerología. La numerología es una herramienta de autoconocimiento donde a través de nuestra fecha de nacimiento podemos saber y conocer los designios del alma. O sea, por qué estamos aquí, qué pactamos antes de nacer, qué arrastramos de vidas pasadas, cuáles son nuestros dones y talentos, nuestra misión de vida. O sea, es un general, por decirlo así, de lo que nosotros trajimos como un contrato álmico para desarrollar. Y por el otro lado, me autonombro como coach integral del trabajo de sombra. El trabajo de sombra básicamente es lo que nosotros guardamos en el subconsciente, que no sabemos que tenemos y que nos afecta en nuestro presente. Básicamente, Carl Jung, él nos mostraba un diagramita donde decía que hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y a eso le llamarás destino. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros actuamos y hacemos cosas y no nos damos cuenta por qué las elegimos o por qué las estamos haciendo de esa manera. Solamente son programas del inconsciente donde ese programa está manifestando algo que se llama sombra. La sombra son formas pensamiento que se acumularon en nuestra mente, en nuestro subconsciente, que manifiestan dicha sombra. Entonces, básicamente, eso es lo que hago. ¿Y qué haces? Perfecto, gracias por la explicación. Bien, ahorita estamos hablando a grandes rasgos, pero estoy seguro que vamos a profundizar sobre la plática, durante la plática quiero decir, acerca de cada uno de los temas. Y de hecho, si me comentas dónde aplican estas funciones dentro de la plática, también te lo voy a agradecer. Claro. Hay un primer tema al que quiero preguntarte y es la reencarnación. ¿Existe la reencarnación? Existe la reencarnación, nosotros reencarnamos. Y si quieres te puedo dar una explicación un poquito corta de cómo es la reencarnación. Por favor. Mira, nosotros, como les decía, además de cuerpo, tenemos un alma dentro y esta alma es un campo energético bastante amplio. Entonces, quiero que se imaginen que dentro de este campo energético hay cilindros imaginarios. Estos cilindros imaginarios son los cilindros de las virtudes: fuerza, valor, honestidad, humildad, compasión, sabiduría. Todas las virtudes están alrededor del campo energético del alma y lo que el alma busca es elevar estos cilindros, estas virtudes. Conforme va viviendo, va elevando dichas virtudes. Y cuando llega al final de la existencia, cuando se termina esta encarnación, hace un reencuentro de estos cilindros a ver qué tanto los elevó. Y ahí es cuando dice, me faltó trabajar la honestidad. Me faltó la compasión. No tuve amor propio. Y entonces planea una nueva existencia para bajar a terminar la tarea que le faltó hacer. Eso es lo que se conoce como la reencarnación. O sea, es tanto el aprendizaje que el alma necesita hacer
que no lo puede hacer en una sola existencia, necesita varias existencias. Ahora, ¿para qué reencarnamos? ¿Cuál es el chiste de la reencarnación? Lo que pasa es que el cúmulo de todas las virtudes es lo que se conoce como amor incondicional o la fuerza absoluta de todo lo que existe. Entonces, en el diálogo espiritual que cada quien puede tener, por ejemplo, la llamamos las religiones, el diálogo espiritual, podemos catalogar a esta fuerza absoluta de todo lo que existe como Dios, universo, Alá, Jehová, Krishna, Buda, Jesús, como cada quien lo conciba de acuerdo a su propia religión o de acuerdo a su propio diálogo espiritual. Entonces, esta fuerza absoluta de todo lo que existe nosotros bajamos de esta existencia y bajamos con el propósito de reconocernos en ese amor, o sea, recordar que nosotros somos ese amor. Entonces, no podemos regresar a casa si no regresamos en la misma vibración en la que bajamos, ¿sí? Entonces, bajamos de ese amor incondicional y hay que hacer la tarea de todas las virtudes para poder regresar a casa. Y hasta que no elevamos esas virtudes, no dejamos de reencarnar. Por eso es muy importante aplicarnos en la tarea del entendimiento de la elevación de conciencia, porque cuando nosotros estamos conscientes de todo lo que hacemos, pues nosotros vamos haciéndonos más virtuosos en el proceso de la vida. Ok, y cuando tú dices llenar estos cilindros de aprendizaje y el alma es quien mismo decide que necesita regresar, ¿dónde regresa? O sea, ¿eso es al azar? ¿El alma lo decide? ¿Cómo funciona esa parte? Sí, bueno, dentro del plan álmico, del plan llamado prenatal, o sea, antes del nacimiento, hay un consejo espiritual, donde nuestros guías, nuestros maestros que nos ayudan, como en la universidad, como cuando vas a la consejería y te dicen, no, pues tienes que tomar tal materia, te ayudaría a hacer esto. Entonces, vamos eligiendo diferentes formas de reencarnar. Podemos encarnar en la Tierra, podemos encarnar en diferentes dimensiones, planetas, de acuerdo a cómo nuestra alma está, ¿no? Y de acuerdo a lo que necesita aprender. No sé si contesto tu pregunta. Sí, diferentes planetas. ¿Me dices que hay vida en otros planetas? Sí, pero haz de cuenta que esto es de forma energética. Ok. Sí, nosotros estamos materializados, tenemos cuerpo y creemos que todo lo que es cuerpo va a existir en otro planeta, por ejemplo, pero no se manifiesta de esa manera. Es como, por ejemplo, las hadas, los dragones, los unicornios existen, pero de una forma energética, en una dimensión paralela a nosotros. Por eso las personas que lo ven son personas que tienen habilidades psíquicas, que pueden ver el mundo energético. Entonces, asimismo, existen otras dimensiones, otros mundos de forma energética. Entiendo. Ahora, hace poco escuchaba que en la reencarnación las almas pueden regresar. A ver, primero, muchas veces regresan dentro de un mismo círculo. Ya tú me dices si eso es así. Y muchas veces tú puedes reencarnar y ahora te tocó ser el hijo de quien fue tu esposa o el tío de quien fue tu hermano y así una variación eh, en cuanto a esas relaciones. ¿Esto es cierto? Es correcto, nosotros bajamos en grupos de familias álmicas. Entonces, imagínate que tenemos un grupo de, no sé, 40 a 100 personas y siempre esas 40 o 100 personas bajamos al mismo tiempo. Ok. Y bajamos como si fuera un escenario. Haz de cuenta que ahora me toca ser la hija. Una obra de teatro. Sí. Una obra de teatro. Y ahora tomo el personaje de padre y después de hija. Y ahora voy a bajar, pero en otra cultura. Entonces, de acuerdo a lo que yo vengo a aprender, es el papel que voy a elegir. Entonces, nos vamos intercambiando papeles para podernos ayudar a evolucionar, ¿sí? A aprender cosas. Entonces, si por ejemplo, en una vida yo desarrollo mucho enojo por situaciones con mi madre, voy a planear a lo mejor ahora cambiar de papel y ahora ella va a ser mi hija y yo voy a ser su mamá para ver si puedo reconciliar esta relación y básicamente aprender el amor del dar y el recibir. Entonces, así es como bajamos, intercambiamos papeles, es como si te pusieras un vestidito. Un vestido y de acuerdo al vestido es el papel que vas a tomar. Eso me lleva a un par de preguntas. Primero, hay veces que con tu pareja
te prometes amor eterno. Ujú. E incluso cuando esto es más intenso, te prometes que si hay vida después de esta vida, vamos a volver a estar juntos. Eso conlleva algo porque ¿qué pasa si mañana es mi prima o es mi tía y ya no es mi pareja, digamos? Claro. Sí, es muy importante que nosotros no hagamos pactos ni votos de te amaré para toda la eternidad, Ok. porque precisamente eso después tenemos que hacer regresiones para desactivar esas cosas, porque dices, es que yo tengo tantos años y no puedo conseguir pareja. Pues porque hay, de cierta manera, un bloqueo energético que álmicamente traje para resolverlo. Entonces, ahí es cuando a veces nosotros vamos amarrando hilos energéticos sin darnos cuenta, pero no lo hacemos no lo hacemos por mal, sino lo hacemos por apego, ¿no? Es como que me encantó estar contigo en esta vida y ahora sí te amaré para toda la vida, digo, para toda la eternidad, ¿no? Entonces, esas situaciones pues sí tienen un impacto energético en la siguiente reencarnación. ¿Y qué hay del llamado hilo rojo? ¿Existe el hilo rojo que se supone que te liga a una persona? Sí, son los hilos energéticos. Le pueden llamar de muchas maneras, o sea, hilo rojo, le pueden llamar lazos energéticos, o pactos, pero al final es lo mismo. O sea, son ataduras que vamos haciendo y que nos van anclando. Básicamente lo que busca el ser humano o el alma es practicar el desapego. O sea, quitarte todos los hilos que te aten a las personas, a las cosas y a la materia. Esa es la evolución, cuando nosotros aprendemos a soltar por amor, y básicamente es el respeto, y es la libertad, y la libertad es amor, y todas estas cosas. Ya, ahora, me decías ahorita que bajamos en grupos de cierta cantidad de almas y siempre estamos en la misma obra de teatro, digamos, o la que vamos a representar. Pero, ¿qué pasa si los cilindros de alguien varían y entonces esa persona ya no encaja dentro de nuestra cultura que elegimos o dentro de nuestra sociedad? E incluso por lo que me dices, creo que hasta épocas podrías renacer. Ujú. Entonces, ¿qué pasa si alguien ya no encaja ahí? ¿Qué pasa con esa persona? Porque ya no ocupa aprender cierta cosa. Sí, pues bueno, pasa de diferentes formas. O se puede esperar eh, a que todo el grupo se eleve para continuar la siguiente experiencia, o depende de lo que sus guías determinen para esa persona. Esa persona puede también caminar hacia otra elección de evolución. O sea, no es como que te tengo que esperar a todo mi grupo álmico para yo ascender, ¿no? O sea, vamos cada quien de acuerdo a lo que va trabajando y a las ganas que le eche, pues vas evolucionando más. Pero no es como que te tienes que quedar. Ahora, es lo que te digo, nosotros desde la mente pues podemos pensar en el tiempo y me voy a esperar, no sé, 40 años a que el grupo se eleve, o tanto tiempo, un siglo o 1000 años. En realidad, en el mundo del espíritu no existe el tiempo. Nosotros lo vemos así porque necesitamos el contagio de ver que fue ayer y que mi papá y que me hizo para la experiencia, pero en el mundo espiritual no existe el tiempo como tal. Justo ahora que hablas de lo del tiempo, y lo dije como comentario y te lo hago como pregunta, ¿podemos recarnar en el pasado? Bueno, es que ese es un tema chistoso porque en realidad no hay pasado. Ok. No hay vidas pasadas, ni hay vidas futuras. Todo está sucediendo al mismo tiempo. Como te digo, no existe el tiempo en el mundo espiritual. Entonces nosotros traemos la creencia del tiempo porque la necesitamos para la experiencia. Pero en realidad todo está sucediendo al mismo tiempo. Son temas ya como que más complicados porque a veces te pueden volar la cabeza, ¿no? No, de acuerdo. O sea, ocupamos esos términos sobre todo para que quede entendido lo que decimos, Sí, pero sí entiendo lo que dices de que lo que pasó en 1500 está pasando realmente ahorita, pero estamos en posiciones diferentes. Pero es sí, correcto. sí me queda claro. Justamente dentro de eso, y para ligarlo con otro tema que quiero tocar, cuando, por ejemplo, una persona está con una pareja violenta, ¿la eligió para aprender algo o el quien está aprendiendo es la pareja violenta? Y así cualquier tipo de relación, hablé de una pareja, pero puede ser un papá maltratador, una mamá ausente, lo que sea. ¿Qué sucede en esas situaciones? Los 2 se eligieron para aprender cosas. Entonces,
la persona que está viviendo la sumisión o la persona que está siendo la víctima, que en realidad no hay víctimas, pero por poner el escenario, esa persona lo que viene a aprender es aprender a poner límites. Cuando tú aprendes a poner límites, aprendes a amarte, aprendes el valor de tu ser. Entonces, esa persona, si dentro de su plan álmico pactó aprender a valorarse, pues tiene que elegir a un narcisista, por ejemplo, o necesita elegir a personas que la lastimen emocionalmente para que ella un día entienda que no son ellos los que tienen que cambiar, sino que es ella. Ese es por un lado. Ahora, por el otro lado, si una persona que tiene a lo mejor violencia está en una pareja donde la persona es muy sumisa, muy pasiva, pues él necesita aprender paciencia, por ejemplo, necesita aprender a respetar los tiempos. También está aprendiendo y aunque pareciera que no aprendió nada y que se fue a la siguiente víctima, por decirlo de esta manera, su alma sí está registrando lo que él necesita empezar a aprender. Y bueno, pues ahí se salen otros temas del karma, porque todo lo que damos un día regresa a nosotros, en esta vida o en otra. Entiendo. Ahora, ligando eso un poco, ¿qué es la violencia pasiva? Que leí también un poco acerca de eso y cómo se manifiesta. Claro. Bueno, todos conocemos la violencia activa, ¿no? Que son golpes, gritos, sometimiento. La violencia pasiva es una violencia que va como por debajo del agua. Es algo que no te va a golpear, que no te va a lastimar físicamente, pero sí emocionalmente. Por ejemplo, el silencio. Cuando las personas aplican el silencio, por ejemplo, si yo estoy casada con alguien y esta persona me deja de hablar porque se enojó por algo, entonces yo en ese momento voy a sentir su indiferencia y cuando siento la indiferencia de que no me quiere hablar, yo voy a conectar con un dolor de mi niña interior, porque si yo estoy con esta pareja es porque me está reflejando algo de mi niña interior y voy a conectar con la niña invisible. La niña invisible es aquella niña que creció abandonada y sola por sus padres o sus cuidadores y que ahora a través de esta pareja va a volver a sentir ese dolor. Entonces, si a ti te nulifican, si a ti no le dan valor a tu ser con el silencio, te están violentando. Entonces, esa es violencia pasiva. Otra violencia pasiva es, por ejemplo, cuando tenemos, no sé, puede ser a una tía, a tu mamá, a una suegra, a cualquier persona que te diga, ay, qué gordita te ves, mira, tan bonita, ¿no? Pero dentro de esas palabras lindas y risueñas y amorosas, te están metiendo por ahí, por debajo del agua, como dicen, la crítica, el juicio y te entierran el cuchillo, por decirlo de esta manera. ¿Y a dónde te entierran el cuchillo? A tu autoestima, a la desvalorización. Entonces, ese tipo de prácticas es violencia pasiva. Entonces, es difícil de detectar porque te la dicen con risas, con cariño. Entonces tú piensas que no me está agrediendo. Es que es que no, pues me está diciendo que qué gordita, sí, pero poco a poco esas palabras en el subconsciente te van poniendo desvalorización. Entonces, por eso a veces pasa que es difícil darte cuenta que la violencia viene desde esa forma, porque no la alcanzamos a detectar, porque hay una referencia en el subconsciente de, por ejemplo, de cuando éramos niños, donde mamá a lo mejor era de esa manera, y después, digo, he tenido casos de personas donde se les agrede de esta manera, y después crecen con una baja autoestima y no saben por qué. Dicen, pero yo tuve una infancia bien bonita, mi mamá era bien amorosa, me hacía muchos cariños, pero cuando vamos al diálogo interno, ahí podemos encontrar la desvalorización. Siempre hay algo, digo, uno como papá siempre busca dar lo mejor para sus hijos y después va aprendiendo que a veces se equivoca. Claro. No es malintencionado, pero pasa eso y puede generar traumas como estás diciendo. Dentro de la violencia silenciosa, muchas veces también la víctima, entre comillas, tiende a minimizar, como bien lo decías, y por lo tanto lo ignora. Pero ¿qué es lo correcto? ¿Cómo hay que actuar ahí entonces? Lo que pasa es que cuando tú ya estás creciendo en conciencia, cuando tú estás trabajando en tu interior y te das cuenta que necesitas construir valor, entonces vas teniendo la oportunidad de poner límites,
Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una mamá que me dice que qué gordita, que qué chaparrita, ay, siempre tan chiquitita, nunca creció mi niña. Es decir, mamá, te pido de favor que no me estés llamando de esa manera. O sea, aprender a poner límites. Cuando tú aprendes a decir que no, construyes fuerza y tu autoestima se empieza a elevar. Entonces, a veces nos da miedo eso. ¿Por qué? Pues porque es mi papá, pues porque es mi mamá, porque es mi esposo, porque... Y entonces, ahí es donde a veces, de cierta forma, no nos atrevemos, porque es fácil poner límites afuera, a mi compañero de trabajo, a mi pareja que a lo mejor es mi novio y ya no quiero nada con él, pero a nuestro núcleo familiar, como mamá, papá, hermanos, tíos, nos cuesta trabajo. Y más porque conlleva una crítica. No es de que, me puso un límite, es, uy, ¿cómo has cambiado, no? Por cualquier situación. Exacto. ¿Por qué conlleva una crítica? Porque te sales del círculo de la violencia y a los abusadores no les gusta que te salgas de ahí, De acuerdo. ¿no? Entonces, claro que algo está pasando con ella. Decía una persona, desde que te tengo que tratar con pincitas, ya no se puede hablar contigo, Yeah. ¿no? Y entonces la persona pudiera decir, no, no es con pincitas, es con respeto. Ok, cerrar ciclos. Y una frase que me gustó que leí en tus redes que decía, soltar también es llegar. O sea, como dejar ir también es ganar y no siempre es perder. ¿Qué es esto de cerrar ciclos? Ajá, bueno, todas las personas vamos viviendo eh, cierres de ciclo sin darnos cuenta. Desde que nacemos, entramos a la primaria, salimos un día de la primaria, nos cambiamos de casa, nos vamos a otra casa, nos vamos de país, cambiamos de novios. Bueno, hacemos tantas cosas donde la experiencia lo que nos está diciendo es que todo lo que un día inicia, un día tiene que terminar y que nada es para siempre, pero nosotros, por ejemplo, las personas latinas, aprendimos lo contrario. Nos dijeron para toda la vida. Y entonces ahí es donde el registro subconsciente dice, ¿cómo? ¿Cómo que ya se terminó? Pero era para toda la vida. No. Te tienes que ir de México para Estados Unidos, por ejemplo, o te tienes que cambiar de trabajo, y es como que tengo 40 años en esta empresa, ¿cómo me voy a ir? Sí. ¿No? Y es esta parte donde hay que aprender a dejar ir, a soltar. Entonces, cuando decías esta frase de soltar también es llegar, es porque justamente hablamos del desapego. Entonces, cuando tú te das cuenta que el tiempo de aprendizaje o lo que tú venías a aprender con tal persona, con la empresa, con lo que tú vayas haciendo, se terminó, es momento de irse. Y cuando tú sueltas es cuando llegas, por decirlo de esta manera. ¿Y a dónde llegas? Hacia el entendimiento del amor, del soltar y del aprendizaje. Vamos a suponer que una pareja ya no se lleva bien y es momento de decir adiós. Pero los dos se aferran, porque no, ¿cómo? Y los hijos, y entonces, ¿no? Y entonces empiezan a vivir una vida separada, donde a lo mejor él duerme en una recámara, ella en otra, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que los hijos en ese momento los padres van a pensar que no pasa nada, que no se dan cuenta, pero todo lo están registrando, ¿cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, habría que poner límites, habría que cerrar el ciclo, es soltar. Entonces, ¿qué pasa cuando yo suelto? Pues tengo que hacer un reencuentro de ver por qué yo me relacioné con él, qué vino a enseñarme, para qué estuvimos juntos. Entonces, ese reencuentro es lo que hace el aprendizaje del alma. Ok, entonces él era indiferente conmigo porque me estaba enseñando que la niña interior era invisible y que había que sanar algo con mi papá. Y desde que fui a la terapia, y entonces empiezo a hacer todo lo que tengo que hacer. Y ahí es cuando tomo la decisión de soltar. Y cuando suelto, y por ejemplo, no sé, nos divorciamos, entonces ahí es donde viene el ganar. ¿Por qué? Porque ya se empieza a construir una nueva versión de mí misma con un nuevo aprendizaje y estoy lista para la siguiente aventura. ¿Sí? Entonces, ¿qué les estaría enseñando a mis hijos? Eso, que no tenemos que apegarnos y que hay que dejar ir y que cuando se llegó el tiempo de soltar, está bien soltar. De acuerdo, sí. ¿Qué pasa? Por ejemplo, te platico mi caso. A mí siempre me enseñaron que la estabilidad era importante. Ya sabes, estudiar una carrera, tener un buen trabajo y de ahí para adelante échale ganas. Pero tanto mi esposa como yo coincidimos en que siempre nos gustó
con lo que llamamos la aventura nosotros, de vamos a vivir un par de años aquí, un par de años por allá. Nosotros empezamos a tener estabilidad física, es decir, en un hogar, cuando nacen mis hijas. Y sobre todo porque a mí siempre me gustó leer acerca de cómo educar a los hijos. Claro. Entonces, yo me daba cuenta, o lo que decía la teoría, era de que los niños, cuando los empezabas a mover de escuelas, a cambiar de amigos, para ellos les causaba un problema en su desarrollo. Así que decidimos parar. Hoy que una de mis hijas ya está por entrar a la universidad, veo como la oportunidad de poder volver a irme a otro lado, porque por alguna razón lo disfruto. ¿Qué hay de bueno o malo en esa necesidad de tener un cambio constante, digamos? Ujú. Bueno, mira, hay varios temas que acabas de tocar. El primero es, hay dos yos, el yo ideal y el yo real. El yo ideal es el que me dijeron que tengo que estudiar la carrera que tengo que estudiar, que tengo que ser universitaria para ganar más dinero, que tengo que ser, no sé, todo lo que te dijeron que tenías que ser. Buena hija, que no debo de contestar, debo de ser amable, agradable, toda la lista del yo ideal. ¿Qué me hace ser una buena persona? ¿No? Entonces ahí vamos formulando la estructura de lo que queremos caminar hacia la vida. De acuerdo. Pero está algo que se llama el yo real, el que realmente vive dentro de mí, el aventurero, el que se enfrenta a los retos, el que no tiene miedo, el que cambia, y es hacia allá, hacia donde debiéramos de caminar, hacia reencontrarnos con nosotros mismos. Entonces, fíjate cómo dentro de la estructura del ejemplo que pones, me dijeron que cambiar a mis hijos de escuela les da inestabilidad. Depende. Depende cómo lleves la conciencia del niño. Si el niño llora y entonces yo no sé qué decirle, y bueno, mijito, y lloro con él y me siento. En cambio, si le enseño, mi amor, así es la vida. Tenemos que movernos. Hoy estamos, mañana no estamos. Y todo ese bagaje de información, de conciencia que le podemos entregar a nuestros hijos, pues a lo mejor lo hace un niño más fuerte y desapegado. Sí, tienes razón. ¿No? Entonces, habría que más bien, no es lo que hacemos, sino la forma en la que lo hacemos. Entonces, si nosotros actuamos como padres con conciencia, pues no es la forma en la que nos vamos a mover, sino es lo que les inyectamos a nuestros hijos, por decirlo de esta manera. Bueno, tienes razón, porque en la vida real, si mis hijos y mis hijas quieren tener un trabajo por toda la vida y resulta que a los 2 años las despiden, esa es la vida real, te tienes que mover. Lo que sí creo, y dándole fuerza a las palabras que decías hace un momento, siempre que dejas ir algo, ganas. Parece que no, pero las cosas siempre pasan por algo. Claro. Yo soy creyente de Dios, de que siempre digo, Dios sabe por qué hace las cosas. Y de verdad, siempre que pierdes, entre comillas, ganas algo que nunca hubieras llegado si no hubieras dejado ir lo que te tenía ahí amarrado, ¿no? Exacto, totalmente así es. Lo que pasa que es esta creencia del para siempre, de la que estábamos hablando. Pero sí, es siempre, yo siempre les digo, la vida cada vez se pone mejor. Ese es mi lema, ¿no? Las cosas que sueltas, después vienen cosas mejores, porque tú ya no eres el mismo de antes. Siempre vas como con una mejoría. Y dentro de esa mejoría, la vida te va recompensando. ¿Por qué la vida nos da portazos en la cabeza y nos dice, váyase de este trabajo, corrido, ¿no? ¿Y por qué tenemos una enfermedad y la vida nos sienta? Porque precisamente hay un plan álmico, ¿te acuerdas? Había un plan que ya tenemos pactado. Y cuando no estamos direccionados hacia ese plan álmico, la vida nos va cerrando las puertas. ¿De acuerdo? Entonces, para que nos vayamos moviendo hacia donde teníamos que ir. Entonces, a veces en el momento lloramos o nos sentimos mal porque me corrieron de ese trabajo, pero mañana me doy cuenta, claro, era para allá. Ah, no, pues está padrísimo, ¿no? Entonces, así es como lo que estás diciendo, siempre es mejor. En ese soltar para llegar está el decretar, Ujú. que también yo diría, hay que tener cuidado con lo que uno decreta, porque si no decretas con claridad y detalle lo que necesitas o lo que quieres, puede llegar, pero de una forma diferente a la que esperabas, o demasiado igual a lo que esperabas y no era realmente lo que querías. Pero decretar es real, ¿sirve decretar? Claro, sirve decretar, pero
no importa qué tanto decretes si tu energía no está en la vibración de tu decreto, Ok. ¿sí? Nosotros somos energía y el universo no nos da lo que nosotros queremos porque lo decreto y digo yo quiero a que no. La vida nos da lo que nosotros vibramos. Todos seríamos millonarios, ¿no? Todos seríamos millonarios. No decían por ahí es que haz un cheque de $1,000,000 y ponlo abajo de la almohada, pues ya lo tendríamos todos, porque por deseos y ganas no nos falta, ¿no? Ya lo tendríamos. Pero no funciona de esa manera. Somos energía y la vida nos da lo que merecemos, no lo que pedimos. No es como que el capricho, la vida no concede caprichos, sino nos da lo que necesitamos aprender. Entonces, nosotros vibramos y de acuerdo a lo que vibramos, podemos decretar y si dentro de esa vibración ya está el merecimiento, por ejemplo, si yo quiero comprarme una casa, entonces digo, sí, quiero esa casa porque la quiero de esta manera, porque ya me la merezco, porque he trabajado demasiado. Chazam, la casa aparece, ¿pero por qué? Porque ya la trabajé, ya me siento valioso, porque ya he hecho mi trabajo interno y ahora sí, la casa sucede. Pero si no tengo disciplina, la pereza de repente pues me ataca y yo digo, pero es que yo quiero aquella casa, pero pues no va a llegar porque yo no he hecho mi trabajo. Entonces, la vida nos da lo que merecemos. Fíjate, una cosa que quiero compartir en ese, la vida nos da lo que nos merecemos y nos lo da cuando cree que es el momento necesario. Durante muchos años de mi vida, yo siempre trabajé en el área comercial y dejando el egocentrismo por un lado, la realidad es que me iba muy bien en el área comercial, al punto de que en algunas ocasiones en diferentes empresas llegué a ganarme que viajes o premios muy grandes y no me los daban. Y el pretexto era, no tienes un año aquí, o fulanito tiene más merecimiento por lo que sea, pero siempre era contrario a la meta que era llegar a cierto número. Y de verdad me lo quitaban de las manos, así literal. Durante ese tiempo yo me enojaba y decía, ¿por qué esto es injusto? Pero después, en cierto lapso de mi vida, las cosas empiezan a cambiar y se me empiezan a dar las cosas de una manera más fácil. Ahí fue donde entendí que pues yo no estaba acá para un viaje a donde sea, yo estaba acá para hacer un aprendizaje para lo que la vida me tenía preparado. Entonces he aprendido a ser muy paciente con lo que me va a llegar. Hay muchas cosas que quiero, soy consciente que muchas cosas no me van a llegar, pero estoy esperando paciente lo que creo que me pueda llegar y viviendo mi presente, que eso es importante. Pero sí uso mucho lo de decretar. Por ahí, de hecho, tuve una experiencia con esto de decretar que un día molesto porque las cosas no se estaban dando en el trabajo, dije, ay señor, mándame un trabajo donde solo tengo que pegar pósters y ya no me tenga que estresar por nada. Pues en la misma empresa me mandaron como un año a pegar pósters y fue lo peor que pude haber tenido. Y realmente, si eso no fue por haberlo decretado y darme una lección, no sé qué otra cosa pudo haber sido, pero sí se me hizo complicado eso. Sí, bueno, son muchas cosas. A veces somos manifestadores que ya traemos ese trabajo de manifestación de vidas pasadas, ya lo sabemos hacer y con solamente pensarlo y quererlo sucede, Okay. ¿no? Ese es por un lado. Y es esta parte. Nosotros nunca sabemos lo que necesitamos o lo que queremos, lo que necesitamos. Entonces, a veces está esta parte. Yo pienso, ¿verdad? Que cuando tú visualizas algo, cuando tú decretas algo, ¿y qué tal que eso no es lo que me conviene? Porque ¿desde dónde lo estamos decretando? Desde la mente. Sí, claro. ¿Y qué tal que mi plan álmico no va hacia allá? Entonces, ahí es donde viene la parte del ego. El ego a veces nos dice lo que cree que nosotros necesitamos. Entonces, yo soy más partidaria de que fluyamos con la vida. Yo hago mi trabajo, por ejemplo, si yo quiero poner un puesto de tacos, ¿no? Y voy a hacer tacos y el camioncito y todo esto, y hago mi esfuerzo y mis proveedores y pongo todo mi empeño, Ujú. ¿sí? Pero el resultado ya no depende de mí. Tengo ahora que dejarme fluir, ¿no? A ver hacia dónde me lleva la vida. ¿Y qué tal que a lo mejor la vida dice, no, te cerramos el puesto de tacos? Pues porque a lo mejor yo me tengo que enfocar en, no sé, en comunicar, ¿no? En hacer lo que tú haces, por ejemplo, y hay que comunicar. Y yo aferrada al puesto de tacos. Pues la vida no es que no me lo merezco.
es que yo tengo otro camino. Entonces, más bien cuando te abres a la oportunidad de la vida y entiendes que todo lo que llega a ti te pertenece, Ujú. te abres a esa experiencia y te vuelves un agradecido de la vida, porque nada llega a ti que no necesites. De acuerdo. Ujú. Bien, bien. Ok, háblame de el karma, que es la rueda del karma. La rueda del karma. La rueda del karma es girar una y otra vez en el mismo aprendizaje, así como la rueda de la fortuna, ¿no? Le podemos llamar la rueda del karma, la rueda del samsara, la rueda del abuso. Eh, esta energía se da y la venimos arrastrando de vidas pasadas. Muchas de las personas que estamos encarnados venimos de la rueda del karma y de eso se trata, de que salgamos de la rueda del karma. ¿Qué es la rueda del karma? La rueda es del abuso. Entonces, tenemos, por ejemplo, no sé, un padre que nos abusa, una mamá que nos abusa, un narcisista o muy, muy dirigente o impositiva, eh, o, o nosotros vamos gestando esa energía en la infancia y es una energía de la que tenemos que salir. Siempre que nosotros tenemos una infancia con violencia verbal, groserías, violencia emocional, no sirves para nada, violencia física, golpes, violencia sexual o tocamientos, nosotros venimos de la rueda del karma. Y somos almas viejas que pactamos poner el saco rojo, por decirlo así, o el costal rojo en la infancia para poder salir de ahí. Entonces, necesitamos que se geste en la infancia para que cuando seamos adultos podamos salir de ahí. Entonces, no podemos salir de donde no estamos, tenemos que estar ahí. Entonces, el alma lo que busca es eso. Cuando tú vas haciendo tu cuerpo energético virtuoso, vas saliendo de la rueda del karma. ¿Y cómo sales? Poniendo límites, no permitiendo el abuso. Si, por ejemplo, en mi trabajo me quitan ese premio que yo merecía, ya no trabajo más con la compañía. Porque ¿quién es la compañía? Pues mi abusador. Entonces, ¿por qué yo tendría que quedarme una y otra vez en esa compañía esperando a que me estén quitando lo que yo he construido? Claro. Entonces, el abuso se va a manifestar en muchas áreas de nuestra vida. Lo vemos hasta en los chiquitos cuando tienen bullying, por ejemplo, en la escuela. ¿Por qué mi hijo tiene bullying en la escuela? Porque viene de la rueda del karma. Entonces, cuando no salimos de ahí en la encarnación, se vuelve a repetir hasta que salgamos, hasta que entendamos que por amor no debiéramos de estar ahí, que eso no es el amor. Y fíjate cómo hay una patología que nosotros aprendemos en la infancia donde, por ejemplo, yo tiro el vaso de agua que está aquí y se cae y mi mamá dice, ay, Cecilia, paz, siempre es lo mismo contigo y no entiendes y paz y me da en la cabeza, ¿no? Y entonces en la noche me lleva a acostar a la cama y me da la bendición y me dice, ay, mi niña, ¿cómo la quiero? ¿No? Y entonces yo genero esta distorsión en mi mente entre el amor y el abuso. Entonces, cuando yo soy grande, entro a una relación donde precisamente cuando estoy casada, pues mi esposo me va a gritar y me va a decir que soy una descuidada, en palabras grandotas, y que no sirvo para nada y que siempre es lo mismo y nunca vas a hacer nada sin mí, pero después en la noche íntimamente tenemos relaciones. Y lo normalizas eso. Exacto. Y digo, ay, pero es que sí es bien bueno. Ay, la verdad que sí es buen esposo. Entonces empiezo a vivir la rueda del karma, precisamente, porque la asociación entre la violencia y el amor me hace que yo funcione en esa energía. Y es de donde tenemos todos que salir, entender que hay que salir de ahí. Y cuando el alma lo entiende, pone límites. Y entonces va soltando relaciones, va soltando trabajos, vas soltando situaciones en tu vida que ya no tienen que estar ahí porque estás empezando a aprender a construir valor. Entonces, para salir de la rueda del karma hay que construir valor y hay que construir fuerza. Y aprovechando, en tus herramientas, ¿hay algo que pueda ayudar a la gente a salir de esta rueda del karma? Sí, bueno, lo primero es hacernos conscientes.
hacernos conscientes dónde estamos parados, por qué vivo lo que vivo y entender que los otros son unos espejos que nos muestran el historial que nosotros tenemos dentro. Hay una herramienta muy efectiva que es la herramienta del espejo. Entonces, cuando nosotros estamos frente a un espejo en el baño, por ejemplo, yo alzo la mano derecha, ¿sí? Y el espejo, ¿con qué mano me contesta? Con la mano izquierda, ¿no? O sea, el puesto. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo estoy viendo a un esposo que me violenta, el problema no es el esposo, el problema soy yo. Él solamente me está mostrando la energía que vive dentro de mí, o sea, la energía del abuso. Pero yo no violento a nadie, dicen las personas. No, pero si volteamos hacia atrás, tenemos un papá que decía estas cosas y una mamá que hacía estas cosas. Entonces, el niño interior que vive dentro de ti energéticamente está lastimado. Entonces, cuando empezamos a construir esa conciencia y empezamos a entrar al interior, a sanar a ese niño interior, es cuando empezamos a cambiar la energía. Y cuando cambio la energía, empieza a crecer el merecimiento y entonces empiezo a poner límites. Y entonces ahora sí digo, no, yo no merezco estar con un esposo de esta manera, ¿no? Y entonces salgo de ahí. Entonces, contestando la pregunta, una herramienta importante sería la herramienta del espejo. Ok. Eso es algo que tú manejas. Sí, sí, y ustedes mismos lo pueden manejar. Por ejemplo, yo hablo mucho en femenino y en masculino, o sea, porque soy mujer, ¿no? Pero vamos a suponer que siempre limpio mi casa y la dejo bien bonita. Y cuando llega mi esposo se quita la camisa y los calcetines y los zapatos por allá y deja todo tirado, ¿no? Entonces, vamos a suponer que yo cuando digo, ay, yo otra vez hizo lo mismo. Ay, no, es que no entiende este hombre, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Me puedo enojar con él, ¿no? Obviamente puedo llegar a acuerdos y todas estas cosas, sí. Pero si me voy un poquito más adentro, digo, ¿por qué me enoja que mi esposo deje sus cosas ahí tiradas? Si, si él tiene un desorden afuera, ¿dónde está mi desorden? Y entonces empiezo a pensar, a ver, espérate, no, pues los cajones de la cocina están medios volteados. Y las finanzas, tengo un relajo con las finanzas, gasto más de lo que debería gastar. Y fíjate que me estás dejando mensajes bien claros. Cuando escuche a mi esposa, creo que va a entender por dónde va la cosa. Bueno, entonces así funciona. Todo nos reflejamos. Tu esposa te va a reflejar cosas de ti y tú le vas a reflejar cosas de ella, porque por eso están juntos, para crecer en conciencia. Entonces, sería ilógico que solamente una parte nos refleje algo, los dos. Entonces, las grandes peleas entre matrimonios es porque hay una lucha de poderes entre el niño interior. Hay una estatua muy bonita ay, la verdad que no sé dónde está, allá por en un desierto, pero es una estatua de dos esculturas de acero que tienen como si fueran cuadros, o sea que son como transparentes, o sea que se ve. Y adentro ponen a dos niños interiores. Entonces, el adulto está volteando para allá y la adulta, la mujer, está volteando para acá y los dos están dando la espalda. Y dentro de ellos hay dos niños interiores queriéndose tocar. Ok. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que todos los conflictos que nosotros tenemos con nuestra pareja solamente están manifestando el dolor de nuestros niños interiores. ¿Y quién es la pareja perfecta? ¿Existe la pareja perfecta? Sí existe. Es aquel compañero o compañera que decide crecer a tu lado, que juntos ella trabaja en su interior, en sus heridas del niño interior, y él trabaja en las heridas del niño interior y juntos van construyendo una vida desde el amor. Entonces, siempre es así. Nos espejeamos y reconocemos. Y para hacer ese trabajo se requiere humildad, se requiere trabajo interno, disposición, entender que el otro no lo hace por lastimarme, sino porque me está enseñando cosas. Y comunicación, mucha comunicación Mucha es comunicación. importante. Claro. Ahorita comentaste almas viejas y te quiero preguntar algo sobre eso. Yo he conocido muchos niños que pareciera que fueran adultos chiquitos por cómo se comportan. Y yo siempre hago el comentario, es un alma vieja.
En mi caso, yo recuerdo que yo tenía 18 años y me escondía de mis amigos porque querían ir a las discos y la verdad yo estaba aburrido a los 18. Yo prefería quedarme a ver una película en mi casa, leer un libro, algo más tranquilo. Y hubo quien me llegó a comentar, es que eres un alma vieja. ¿Qué es un alma vieja? Sí, un alma vieja es aquella alma que ya ha experimentado muchas cosas y que los placeres más, por decirlos más banales o la experiencia como como decían, sexo, droga y rock and roll, ya lo vivieron. Ok. Entonces, ya no es apetecible para el alma volverla a vivir, está enfocado en otras cosas. Entonces, empiezo a tener a lo mejor amigos donde tenemos pláticas intensas. Ya ves que a veces decimos, estábamos arreglando el mundo en aquella plática que estábamos teniendo. Entonces, el alma vieja es la que no le llama la atención las drogas, la que no le llama la atención la infidelidad, la que no le llama la atención el alcohol, sino que es aquella alma que empieza a buscar temas de conciencia, que empieza a decir cómo que somos espíritu y cómo que hay ángeles y cómo que hay otras vidas. Se interesa en temas profundos del alma, ¿no? Entonces, efectivamente, hay almas que son más nuevas que otras. Y hay otras, por ejemplo, que están muy en el placer, en dejarse sentir, ¿no? Entonces, los ves, siendo niños, tienen 50 años, 60 años y siguen siendo niños, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Entonces, esas son almas un poquito más nuevas o muy atoradas en la rueda del karma. A ver, me pongo como ejemplo para preguntarte, pero en mi caso, yo a veces pienso que me comporto como un niño porque hago cosas que ni siquiera a los 20 años hacía. Que si me aventé de un paracaídas, que si voy ando en bici en montaña y siempre me ando cayendo, cosas que considero peligrosas. Y la verdad que de un tiempo para acá he dejado bien claro para mí mismo que no me va a importar lo que piensen los demás y vivir la vida a como yo quiera, Claro, aunque parezca un adolescente, claro. ¿sí? Pero, más sin embargo, nunca dejo por fuera la responsabilidad, la familia, las cosas que de verdad importan. Y lo que más me llamó la atención de lo que platicabas ahorita, el entender más a profundidad todo lo que conlleva con el espíritu, que, que si las almas renacieron, que si estamos teniendo aprendizajes que tenemos que llevarnos para cuando volvamos, el karma, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo me dirás que combina esto de buscar a profundidad el crecimiento espiritual con hacer cosas que me plazcan sin importarme el que dirá? Claro. Bueno, es que cuando yo me refería que son como si fueran niños, pero niños irresponsables, Ya. ¿no? Aquel que se va al antro y anda bien tomado y anda en las drogas, pues tiene una madurez emocional chiquita, todavía no está crecida, está chiquita, es como un niño, con, no sé, con 100 millones de dulces aquí y todos se los quiere comer. Ahora, hablando del niño interior. El propósito de todas las almas es conectar con el niño interior. Eso no está mal. El niño interior, justamente hay una película muy bonita que se llama The Kid de Bruce Willis, que está en Disney, la pueden ver. Ay, bueno, yo no sé si se podía decir marcas aquí. Sí, no te preocupes. Bueno, esa película es muy bonita y habla precisamente del niño interior. Eh, Hay un pasaje, por ejemplo, en la Biblia, que a lo mejor algunos de ustedes lo van a recordar, que dice, las puertas del cielo, las puertas de Dios, estarán abiertas para todos los niños que entren de corazón. Algo así, yo no me lo sé bien, ¿verdad? Algo así. ¿Qué significa? Que para que nosotros encontremos el reino de Dios, que vive dentro de nosotros, que no está afuera, necesitamos regresar al niño interior. Cuando nosotros sanamos el niño interior, este niño interior toma las riendas del adulto, pero no desde una inmadurez, sino desde la diversión, de permitirse disfrutar, porque el niño interior es el que se asombra, ¡wow! Mira el paisaje, es el que disfruta, es el emocional, es el que siente la dulzura, el amor, las cosas más importantes de la vida, que solamente se ven con el corazón, ¿cierto? Entonces, llegar y caminar hacia ese niño interior es lo mejor que nos puede pasar.
¿sí? Entonces, aquí en el ejemplo que tú dices es precisamente eso, es nunca dejemos de ser niños interiores. Yo también, yo me subo a los juegos mecánicos y me encanta la diversión y luego cuando sale que el no sé qué de una muñequita que me gustaba, yo agarro a mi hijo y le digo, vente, vamos, y yo me voy con él y él me acompaña en las aventuras de la niña interior. Y somos dos niños interiores, pero cuando tengo que ser mamá responsable, poner límites, pues claro que tengo que ahora cambiarme de faceta para ser la mamá con respeto, con disciplina, con lo que mi niño necesita para ese crecimiento. Pero permitirse la aventura del placer es parte del camino de la vida. Sabes que ahorita que dijiste lo de los juguetes y esas cosas de niño, que lo he hecho cuando me encuentro un juguete que quise de niño no lo pude tener, lo compro, lo abro, lo armo, lo observo un par de momentos, lo guardo y lo regalo. Como que quiero complacer esa parte que no pude complacer de niño. Eh, en esto de alma vieja, estuve viendo en algún podcast que hablaban de que tú podías reconocer en qué etapas habías vivido antes, en qué épocas quiero decir. Y esto podría ser a través de prestar atención a tus gustos, no sé si decirle raros, pero de repente de que dices, yo no escucho este tipo de música ni parecida, pero cierta música a mí me causa una sensación de tranquilidad, de incomodidad, de lo que sea, pero te recuerda algo. Y daba varios ejemplos. ¿Hay maneras de reconocer si hemos vivido en otras épocas? Sí, bueno, nosotros, por ejemplo, podemos hacer un viaje y después llegar a ciertos lugares y sentir vibración y decir, me encanta este lugar, ¿por qué me siento tan bien? O, ay, no, ya me quiero ir de aquí, Ya. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que yo me sienta de esa manera? El recuerdo de mi alma, donde mi alma a lo mejor me está diciendo que ese lugar me trae recuerdos dolorosos, a lo mejor en una vida pasada me mataron ahí y ya me quiero ir de ahí porque traigo esas sensaciones. Es como cuando recordamos el arroz de mi abuelita, que ya era bien rico, es lo mismo, pero a nivel álmico. Entonces, la música, las culturas, tenemos afinidades con ellos, porque es un recuerdo del alma. Entonces, a mí me puede encantar las cosas japonesas o las cosas egipcias, y entonces me siento muy identificada con esas cosas. ¿Y por qué? Pues porque he tenido vidas allá, ¿no? Ahora, otra forma es a través de las regresiones, cuando nosotros tratamos de encontrar el origen de lo que hoy te ocurre, el alma nos dirige a donde tengamos que ir. Podemos ir a la infancia, podemos ir al vientre materno o podemos ir a vidas pasadas. Y ahí más o menos podemos ver en qué época estamos, ¿no? En qué cultura estamos. Y pues bueno, se observan muchas facetas de nuestra vida. Pues, Eso de las regresiones, perdón, ujú, se puede hacer a través de la hipnosis que tú manejas, ujú. ¿sí? Sí, la hipnosis es para eso. La hipnosis lo que hace es que te lleva a las memorias del alma. Definitivamente tengo que tratar una de esas Claro hipnosis. que sí. Y vamos a dejar las redes sociales para que la gente te pueda buscar y obviamente para este tipo de actividades. Claro que sí. Sí, bueno, hay muchos temas que quiero tocar contigo y no nos va a alcanzar el tiempo. Ya lo habíamos platicado eso y seguramente, si me lo permites, me gustaría volverte a invitar para que continuemos con la demás parte de la plática. Pero hoy, antes de cerrar, quiero que me hables un poquito de la numerología. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo nos puede beneficiar? Claro que sí, Pablo. Bueno, primero es todo un gusto volver a regresar al canal, así que cuando tú quieras lo pactamos. Mira, la numerología es una herramienta de autoconocimiento. Es una herramienta que a través de tu fecha de nacimiento podemos entender. Bueno, hay varios aspectos, pero podemos entender lo que venimos a trabajar en el alma, lo que venimos a trabajar en la expresión hacia los otros, la personalidad o el karma, nuestros dones y talentos, lo que arrastramos de vidas pasadas, nuestra misión de vida. Cuando nosotros decidimos bajar, nosotros elegimos la cultura en la que vamos a nacer, elegimos a los padres que vamos a tener, las experiencias que vamos a vivir, las escuelas a las que vamos a asistir, las parejas que vamos a tener y también la fecha de nacimiento en la que vamos a bajar. Porque cuando nosotros aterrizamos en la Tierra, los astros en el universo tienen una posición específica y hay algo que se llama la astrología y es una ciencia que estudia la manifestación de los planetas en relación al ser. Y así como está la astrología, está la numerología. Entonces, los números son frecuencias vibratorias. Entonces, mi alma elige cierta
frecuencia vibratoria para bajar de acuerdo a lo que vengo a aprender. Entonces, a través de la numerología podemos entender como si fuera un mapa de tu vida, de lo que veniste a aprender, tus aprendizajes, tus obstáculos, lo que necesitas integrar, tus dones y talentos. Por ejemplo, a veces hay personas que tengan dones y talentos de artista y dicen, ay no, pero yo la verdad que no me atrevo a cantar. Ese no puede ser mi don. Sí, sí es. Lo que pasa que en la infancia tuviste un bloqueo. Ok. Entonces hay que desbloquear esa situación, ese trauma o ese colapso que hayas tenido para que puedas manifestar tu don. Y cuando eso sucede, pues, ¿no? La vida es como que se abren los caminos muy bonito. Entonces, la numerología es eso, es una herramienta de conocimiento que yo uso mucho la vas a ver en las redes sociales y en mis sesiones, porque a mí me permite ayudar a través de ese conocimiento a la persona que está conmigo, para llevarla hacia el camino que pactó su alma y el entendimiento de muchas cosas. Entonces, esa es una muy, muy gran herramienta, la numerología. ¿Cómo se relaciona la numerología de tu fecha con el año en el que estamos viviendo? Ajá, hay una relación porque nosotros nos movemos por ciclos de vida, ¿sí? Así como si fuera un reloj, ¿no? Ok. De 9 años. Entonces, estos ciclos de vida nos dan inicios, nos dan ir hacia adentro, nos da creatividad, o sea, se empieza a mover el ciclo de la vida. Y conforme se va moviendo ese ciclo, se va moviendo de acuerdo a los años de acuerdo a la vibración del año en el que vamos entrando en curso. Hay un estudio que se llama año personal o año numerológico, donde podemos ver a qué vibración de la etapa de la vida estamos entrando. Por ejemplo, si yo quiero poner un negocio y estoy en una etapa 2, pues no es una buena idea, mejor me espero a la etapa 3. Los números se manejan en muchos lugares, no nada más en el ciclo de vida, sino a veces hay, por ejemplo, empresarios que trabajan con la numerología y no firman un contrato en una fecha que no sea una buena fecha para firmar ese contrato, porque por vibración va a haber más facilidad de que el camino se abra que si lo hacemos en una fecha que a lo mejor no es la más óptima. Entonces, asimismo, nosotros nos vamos moviendo por esos ciclos de 9 años y cuando terminamos ese ciclo vuelve a empezar uno nuevo. Entonces, por eso a veces tenemos la sensación de que ya habíamos vivido esta misma situación. Es como que, ay, ¿se volvió a repetir otra vez? ¿Por qué estoy viviendo lo mismo? Porque nos movemos por ciclo. Entonces, lo que no alcanzaste a resolver en ese ciclo vuelve a suceder, porque tarea no aprendida, tarea repetida. Entiendo. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Exacto, También cabe ahí. exacto. ¿Podemos hacer un ejercicio con mi fecha de nacimiento? Claro, Sí. claro. Ok, traje aquí mi calculadora para aprovechar y hacerlo. Ok, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué hay que hacer con la numerología? Mira, tienen que sumar su día más su mes, más los 4 dígitos de su año de nacimiento. Ok, día más mes más 1 más 9 más 8 más 0 queda 23. 23. Ajá. A ese 23 lo vamos a convertir en un solo número, Que sería un 5. que sería un 5. Que por cierto, aprovechando, en tus redes sociales tienes resultados para cada uno de los números y también combinado con el año que estamos viviendo. Para que quien quiera verlo, vaya y va a encontrarlo ahí. Exacto. Ok, me da número 5. Te da 5. Entonces, el 5 es tu misión de vida, es para lo que tú bajaste. Entonces, ahorita estás en tu misión de vida, porque el 5 es el quinto chakra. ¿Y qué es el quinto chakra? La garganta, la expresión, la comunicación. Y es lo que estás haciendo. Entonces, ya entraste a tu misión de vida, que es el comunicador. También tiene que ver con el maestro. El maestro es aquel que aprende y todo lo que aprende lo enseña, porque somos como unas vasijas que nos llenamos de agua, de conocimiento, y una vez que tenemos la vasija llena, hay que vertirla en los demás. Entonces, eso hace un maestro. Entonces, tu camino de vida es ese, enseñar a otros, compartir a través de tu voz,
también es el aventurero. Por eso te encanta la aventura que decías, que el 5 es el que le gustan las cosas extremas, se viene a reconocer en cuerpo, entonces le va a gustar las cosas de hacer ejercicio, de por ejemplo, de nutrirse bien, todo lo que tiene que ver con salud del cuerpo. El 5 está en la mitad de todos los números, entonces es el balance. Tu alma viene a reconocerse como cuerpo, pero también como espíritu. Obviamente no solamente somos un número, somos un conjunto de números y va a haber más factores que afecten a tu fecha de nacimiento, no solamente de 5, pero para poner este ejemplo, sí. En el momento en que, yo no sé cuánto tiempo ya estás en este tema de la comunicación, pero seguramente la vida te fue llevando hacia allá. Te empezó es como que te va empujando para que camines hacia allá. Eso es lo que hablábamos hace ratito, Correcto. cuando la vida nos va llevando. Pero básicamente el 5 es eso. Tienes como aprendizaje o cosas que tienes que aprender a desarrollar en esta encarnación, se llama la congruencia. O sea, que todo lo que pienses, todo lo que sientas y todo lo que digas sea lo mismo. Que no te dejes llevar por el autoengaño, porque muchas veces nos autoengañamos. ¿Por qué? Porque, ay, pues es que quieren que vaya. Pues bueno, les voy a decir que sí. Ok. Pienso que no quiero ir, siento que no, pero digo que sí. Eso es incongruencia, por ejemplo. Entonces, la incongruencia nos lleva a la deshonestidad o a la mentira, pero propia. Sí, nos mentimos a nosotros mismos. Entonces, este chakra es el chakra de la verdad, o sea, es donde vienes a expresar tu verdad. Entonces, tu verdad y la de muchos es diferente, ¿no? Así como hay caminos para sanar diferentes, cada persona y cada situación va a sanar de acuerdo a lo que su alma necesita. Por eso hay diferentes técnicas de sanación y cada persona o cada persona que se dedica a ayudar al otro va a enseñar a través de lo que le hizo sanar a él. Entonces, esa es la verdad. Entonces, tu verdad es lo que necesitas trabajar. Otra cosa que tiene el 5 es que vino a hablar los secretos del clan. O sea, vino a dejar como cuando le corres a la cortina, a las cosas que no nos gustan del clan, ¿no? Entonces vino a revelar mensajes. Entonces de repente por ahí te vas a ver en situaciones donde tengas que hablar las cosas directamente con tu familia. Llámense familia inicial, ¿no? Tu mamá, tu papá, tu entorno, tu árbol genealógico. Eso básicamente es lo que es el 5. Hay más cosas, pero No, eso te agradezco, gracias. Ya estamos sobre el tiempo, pero como te dije en un principio, ojalá que nos volvamos a juntar, que aceptes otra invitación y ya vi que tenemos para muchas cosas que platicar. Ceci, pues muchas gracias de nuevo por haber venido y no, al pues aquí contrario. tienes tu espacio. Muchas gracias, Pablo, por la invitación y espero que les haya gustado la conferencia y que nos dejen por ahí de qué quieren hablar, de qué les gustaría Eso que estaría bien y habláramos. seguramente que sí. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado y si quieren que Cecilia nos vuelva a acompañar, por favor coméntenos qué tema les gustaría que tocara y con gusto en una siguiente sesión platicaremos a más detalle de estos temas. Muchísimas gracias.